Me presento, mi nombre es Alexis, y en esta ocasión voy a estar hablando de lo que es la empresa Apple y cómo lo vamos a relacionar con los siguientes capítulos del libro. Dentro del primer capítulo encontramos los alcances y retos del marketing internacional. Pues bien, vamos a comenzar con la primera pregunta, que hace referencia de cuáles considera que han sido los principales beneficios de Apple al expandir la comercialización del iPhone. Como primer punto tenemos que expandir a estos países pues demuestra que Apple tiene una alta presencia de lo que es de la marca global. Ahora bien, ¿qué beneficios pudo obtener? Número uno, tenemos como el aumento de ingresos, como si bien sabemos es eh, posicionarse en una empresa, en un país con alta actividad económica, pues ayuda a tener una buena imagen de la marca y reconocimiento de esta. Tener como segundo punto o segundo beneficio tenemos que tiene una gran penetración de mercado. Como punto número 3, un reconocimiento global y un mayor acceso al talento y los recursos. Ahora bien, entramos a la segunda pregunta en cuestión, que nos habla de cómo ha tenido que adaptarse Apple al entorno global cambiante. Esto para mantener un liderazgo en el mercado de smartphones y computadoras frente a sus mayores rivales como Huawei, Samsung o Xiaomi. Pues bien, aquí lo que podemos decir es que Apple ha diversificado su cadena de suministros, dando a entender que tener un solo producto en tu estantería no es suficiente para querer arraigar o querer mantener a este público interesado en tu producto. Es importante implementar estrategias de precios y aumentar la inversión en investigación y desarrollo para poder mantenerse al margen de lo que está pasando actualmente. Ahora bien, entramos a la pregunta 3, que hace referencia a qué retos enfrentaría el equipo de marketing de Apple si quisiera lanzar una MacBook adaptado exclusivamente para el mercado de África. Pues bien, si bien es cierto, no podemos infravalorar lo que es la infraestructura y el conocimiento de otros países y de otras culturas, pero la falta de infraestructura tecnológica en este continente, pues difiere un poco con el hecho de lo que Apple quiere demostrar o dar a entender. Ahora bien, ¿cuál es uno de los retos? ¿O serían estos retos? Falta de infraestructura tecnológica, diversidad en la cultura, tener un bajo poder adquisitivo y también necesita una necesidad de contenido educativo para poder mantenerse al margen de lo que está pasando. Pues bien, vamos a entrar a la pregunta 4 de cómo podría el criterio de autorreferencia afectar las decisiones de diseño o publicidad del iPhone si no toma en cuenta los valores culturales de sus consumidores en países musulmanes. Pues bien, es bien sabido que en este tipo de culturas es bien estricta lo que es la imagen pública y las, los factores religiosos. Es por ello que se tiene que tomar en cuenta todas las alternativas posibles por las que no podamos ofender a esta comunidad como tal. Por lo tanto, hay que tener un criterio de autorreferencia para entender qué es lo que podemos llevarle a la gente y qué es lo que no podemos llevarle a la gente. Es importante conocer estos valores para así no mantener o no dejar una mala impresión de que no, de que solo nos interesa el dinero, sino también cómo se sienten, cómo se ven y qué escuchan. En fin, esto puede generar un gran rechazo para las empresas, perdón, de parte de la comunidad musulmana hacia la empresa como tal. Por lo tanto, es crucial respetar las normas con un gran sentido de la sensibilidad y responsabilidad
tanto en lo que queremos vender como lo que queremos demostrar. Ahora bien, hablaremos acerca de de la quinta pregunta, que hace referencia a las acciones que ha implementado Apple en sus operaciones globales que demuestran una creciente conciencia sobre temas sociales, éticos y medioambientales. Pues bien, vamos a decir o comenzar con lo que es la relación que tiene Apple con los factores ambientales respecto a la reducción de la huella de carbono. Esto quiere decir que a medida avanza o transcurre el tiempo, es importante el ambiente, por lo cual hay que mantener un grado de responsabilidad mm, social con todo el tema del medio ambiente para evitar así seguir destruyéndolo. Ahora bien, es importante mantener áreas de reciclaje y también aplicar condiciones laborales moderadas y que permitan mejorar tanto la posición del cliente como la del consumidor y también pues la posición de la marca como tal para no sentir esa presión de que podamos estar efectuando algún tipo de mal que va a terminar con el ambiente en general. También hay que tener auditorías de proveedores y el uso de energías renovables. Ahora bien, aquí entramos a lo que es el capítulo 2, que en referencia del libro nos explica que el tema principal es el entorno dinámico del comercio internacional. Por ende, profundizaremos un poco de lo que es con las siguientes preguntas relacionándolos con este tema. Pues bien, ahora vamos a hablar de la primera pregunta del capítulo 2, que nos dice que cómo creemos que el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y la creación de instituciones como el Plan Marshall influyeron en la capacidad de empresas como Apple para expandirse globalmente décadas después. Ok, si bien es sabido que después de la Segunda Guerra Mundial mm, hubo esta recesión económica, es bien sabido que en Estados Unidos se pudo mantener una alta gama de participación en el mercado, puesto que ellos no estaban como tal queriéndose anticipar a lo que podía pasar. Sin embargo, tenían este tipo de evaluaciones para evitar estos riesgos a futuro. Por lo tanto, el Plan Marshall, perdón, y la liberación comercial fomentaron economías abiertas. Esto más que nada hizo que se expandiera la economía como tal para tener un poco más de liberación con respecto a la recesión que estaban sufriendo. Ahora, es importante porque nos demuestra que Apple, o mejor dicho, el impacto que tuvo esta, mm, esta liberación comercial, quiero decir, fue que fomentó una cooperación internacional, o sea, varios países trabajando juntos con un mismo objetivo en común. Esto también facilitó la expansión global de muchas empresas como tal y permitió que algunas cuya participación no estaba tan activa generara más impacto dentro del ámbito económico y global, por lo cual esto, como vengo diciendo, facilitó la expansión global futura de la empresa como Apple. Ok, respondiendo a la pregunta número 2, que es básicamente cómo gestiona Estados Unidos la balanza de pagos, o Apple quiero decir, la balanza de pagos, porque
sus dispositivos son ensamblados en China y algunos otros componentes también provienen de otros países. Por ejemplo, como los chips, bueno, el chip como tal proviene de Estados Unidos, algunas pantallas provienen de Japón y algún sistema, a veces los sistemas de software o algunos sensores provienen de de Corea del Sur o Europa. Ahora bien, esto tiene algunos efectos. Bueno, como ser la balanza de pagos, pues Apple registra la mayoría de sus ingresos como exportación de servicios, ya que esto permite a Apple tener un ingreso más renuente y permite la mejora de la cuenta corriente de Estados Unidos. Esto también tiene un mayor impacto global, pues la cadena de suministros cuenta con una interdependencia económica. Un solo iPhone puede contribuir a múltiples economías simultáneamente, esto por medio de las eh, distintos países que trabajan para fomentar para ensamblar todo este dispositivo. Entramos a la pregunta número 3 que dice qué tipo de medidas proteccionistas podrían afectar la comercialización del iPhone en países como Estados Unidos y cómo podría Apple adaptarse para mantener su competitividad en estos mercados. Pues bien, mediante estas medidas proteccionistas, pueden afectar a Apple, que pueden afectar a Apple incluyen los aranceles a productos chinos, también como los que implementaron en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos las restricciones que tienen correspondiente a la importación de componentes, de algunos componentes, o también las normativas que exijan eh, una mayor privacidad o seguridad para evitar la localización de algunos datos. Y como por último punto tenemos las estrategias de adaptación que tiene, como la inversión en manufactura, que pues, como antes había mencionado, las fábricas, los chips son fabricados generalmente en Estados Unidos, que podría ser un ejemplo, para también tener una medida proteccionista hacia Apple y los productos estadounidenses. Ok, pasando a la pregunta 4 y enfocándonos en la respuesta solamente, podremos decir que algunas barreras comerciales podrían ser los aranceles y como bien sabemos, pues son impuestos. Luego tenemos aquellas barreras que no son aranceles, como ser las regulaciones y las normas de privacidad, con lo cual Apple eh, las supera o las enfrenta por medio de la localización de productos para adaptarlos a este país y que sea más fácil de gestionar y usar. También la apertura de centros de ensamblaje, creando estos centros para, pues, como disminuir esta tasa arancelaria y también por medio de alianzas, quiero decir, con empresas locales para la distribución o implementación de esos servicios. Bien, respondiendo a la pregunta 5, vamos a dividirlos en dos secciones. Pues bien se sabe que la GAC es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, y pues la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, dentro de esta respuesta, vamos a dividirlos en dos, tanto beneficios como limitaciones. Dentro de los beneficios, podemos decir que a Apple le permite operar bajo normas claras y que son más estandarizadas. También que algunos países no pueden imponer restricciones sin justificación y puede apelar también a aquellas decisiones comerciales. Apelar pues se refiere a como em,
disputar estas restricciones. Ahora, dentro de las limitaciones, se encuentran que el tiempo para una resolución o para resolver el conflicto es demasiado largo. Y pues a veces las normas o algunas de ellas pueden limitar la capacidad de Apple de exigir protección por parte de la nación en la que se estaba ubicando. Bien, bien, aquí entramos a las preguntas del capítulo 4, que tiene como tema principal en el libro la dinámica cultural en la evaluación de algunos mercados globales. Ok, aquí en la pregunta número 1, vamos a decir que la promoción suele enfocarse más que nada en la productividad, la innovación y el estatus personal de los japoneses. Pero esto no quiere decir que sea tan fácil, puesto que en Japón los consumidores valoran más lo que es las funciones, que sea rápido, que sea eh, fácil de leer y que la tecnología pues sea adaptable a lo que ellos conocen. Sin contar también, ¿verdad?, que la privacidad es uno de sus puntos más fuertes, puesto que no quieren sufrir de alguna violación a sus datos o cuentas bancarias como tal. Ahora bien, algunas adaptaciones claves podrían ser las funciones o promocionar aquellas funciones que prioricen la privacidad. También hacer énfasis mm, en un diseño de cámaras que tengan buena calidad y como último punto, pues tal vez utilizar algunos medios locales para crear una cercanía cultural o establecer conexiones con otros competidores para adentrarse a este tipo de cultura. Ok, pues adentrándonos un poco en la pregunta 2, vamos a decir que en Francia la historia está más arraigada a que son más orgullosos y tienen una preferencia por productos que sean más sofisticados y un poquito más refinados. Ahora bien, en Corea del Sur es distinto, puesto que tienen un desarrollo tecnológico acelerado. Y pues aquí es donde entra su principal competidor, como ser Samsung, que hace productos un poquito más locales. Y estos productos, al ser locales, son más dominantes, por lo cual podría decirse que en Corea del Sur es un poquito más difícil, puesto que agarrar terreno ante una competencia directa y fuerte es más complicado. Ok, vamos a decir que en esta respuesta, en India es una sociedad más diversa, con más diversidad, y pues la toma de decisiones se suele tomar como más en familia, por lo cual se mantiene una gran sensibilidad con lo que es el precio. Ya claro, en Alemania, que es un país más centralizado y está ubicado en Europa, pues valora más lo que es la eficiencia, la fiabilidad y la fiabilidad del producto como tal. Ahora, para que puedan adaptarse, estas pudieran adaptarse a Apple, pues tenías que lanzar anuncios como que fueran enfocadas a estas familias que son bien unidas. Sin embargo, en Alemania, pues cabe destacar que no pueden demostrar esto, por lo cual demostraron una alta durabilidad en la seguridad de los datos. Pues bien, ahorita tenemos los factores culturales en el diseño y la funcionalidad del iPhone.
para mejorar la aceptación de los mercados como China. Como primer punto, pues tenemos que Apple ha integrado valores específicos como los emojis o como funciones como el Dual SIM, que es el chip doble, como se le conoce, para resonar con los valores clave, con los valores chinos, como ser también implementar calendarios el calendario lunar chino. Claro, esto para adaptarse en este tipo de culturas, fondos de pantalla personalizados, em, WeChat, que es como el WhatsApp de China, y también pues respetar y adoptar elementos culturales clave le permite mantener una fuerte presencia en relación con los competidores, como lo que son, como ser Xiaomi y todas esas empresas. Ok, haciendo referencia a la respuesta de esta pregunta, em, Apple pues introdujo no solo un nuevo producto, sino un nuevo estilo de vida, algo que permite que todos nosotros, digamos, ok, al tener una Apple, pues puedo tener estatus. Y claro, uno se ve reflejado en ese contorno, pero no tanto así, porque también educa al consumidor como tal sobre las ventajas de toda esta tecnología. También se adaptó y popularizó lo que son las tiendas en línea, como ser, bueno, en este caso es Apple, ¿cómo es que era? Apple Store. Y pues también cambió algunos hábitos de comunicación por medio de algunos medios de consumo. Y con esto pues ya culmino lo que es la presentación. Espero que les haya encantado y un gusto.